En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues me imagino que estarán todos ustedes con una pena enorme, porque claro, es que Yolanda Díaz ha redactado una carta y ha dicho: no me vuelvo a presentar. Ha habido auténticas riadas por las calles, se han visto torrentes de lágrimas, la gente no sabe de la histeria que le ha entrado. Por Dios, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? ¿Cómo vamos a vivir sin Yolanda Díaz? Por Dios. Luis Fernando Quintero, estás ¿Qué tal, entre Carlos? El coro de plañideras que habéis salido, todos corriendo a llorar. Si se va me ha Yolanda. escapado una lágrima, no ha sido de tristeza. Por mis mejillas no han corrido orinocos. Se va Yolanda, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ocasión, Carlos. ¿La ves trabajando o la ves colocándose en otro enchufe público? A ver, mi apuesta es eurodiputada por el PSOE, pero bueno, también habrá muchos... Ese puesto va a estar disputado. Por eso te iba a decir que ahí va a haber competencia, y la competencia no es cosa de Yolanda Díaz. Y le va a llegar de muchas autonomías que han perdido diputados. Oye, vamos a hacerle un balance a Yolanda Díaz, porque esto de yo soy la persona que ha acabado con la precariedad, yo soy la persona que ha devuelto el escudo social, y un churro, y un churro literalmente. Es una de las personas posiblemente que yo creo que ha hecho más daño a la posibilidad de contratación de gente joven, que ha hecho más daño a las empresas, que ha hecho más daño, por cierto, mientras a ella la iba de maravilla, no hacía más que hablar de los ricos, y hay que recordar que ella, por ejemplo, ha tenido un piso que no pagaba, un piso de más de 400 metros cuadrados, al cual encima le encontraba pegas porque decía que es que ahí no se podía ver el horizonte que ya veía en Galicia. Claro. Pues si no ves el horizonte gallego, lo tiene muy fácil. Te marchas, ¿vale? Te vas a Galicia y sobre todo te lo pagas tú. Mientras no dejaba de hablar de los ricos. No lo digas muy alto, que parece que otro de los destinos posibles es el Ayuntamiento de La Coruña. No, a ver, otro de los objetivos. No gana en La Coruña Yolanda Díaz, pero vamos, no la ves ni en de la Plaza broma. María Pita, tú ni de broma, vamos. No, pero me parece que es un buen momento, Carlos, para pues repasar un poco, no los grandes éxitos, por llamarlo de alguna manera, de Yolanda Díaz, que no lo son, o digamos todas esas cosas de las que tanto pecho saca y ha sacado durante estos años Yolanda Díaz, sino repasar la incidencia que han tenido esas decisiones políticas que sí que han tenido consecuencias sobre los españoles. Y la verdad que tengo que adelantarte una gran exclusiva, Carlos, no sale bien en la foto en ninguna de las decisiones que ha tomado. Fíjate que pocos se acordarán de que una de las primeras medidas que toma, nada más llegar al gobierno, que llega en 2020, con la cartera que le cede la señora Valerio, tenemos que lo primero que hace, la primera decisión que toma, es derogar concretamente el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que ¿qué era lo que permitía este artículo 52D? Bueno, pues lo que permitía era extinguir los contratos por absentismo, aun existiendo una justificación médica. Esto acaba con ello porque, por supuesto, esto va contra los derechos de los trabajadores, va contra los más débiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que hemos pasado de una tasa de absentismo en 2019 del 5%, y tengo que decirte, Carlos, que en 2019 un 5% de tasa de absentismo ya era insostenible, ya era enorme, ya había subido mucho, pero hablamos del 5% en 2019 al 7,5% de absentismo laboral hoy. Si el coste del absentismo laboral en 2019 estaba cifrado, calculado en unos 8.000 millones de euros, ahora el coste del absentismo laboral son unos 30.000 millones de euros para las empresas. ¿Sabes cuál fue la tasa de absentismo laboral en el año de la pandemia? ¿Cuál? El 7,1. Estamos en el 7,5. Esta fue la primera de las decisiones que tomó Yolanda Díaz cuando accede al Ministerio de Trabajo. Pero tenemos la actuación en la pandemia. Acuérdate cuando era incapaz de decir lo que era un ERTE o lo que dejaba de ser un ERTE. José Luis, ayúdame, que en fin, que un ERTE es un trabajador. Yo le recuerdo a Yolanda Díaz en el inicio de la pandemia, antes de que se declarara el famoso decreto de confinamiento y demás,
en el que ella se puso de parte de una polémica que se estaba generando porque no había mascarillas para los trabajadores y porque se estaba obligando a ir a trabajar a gente sin mascarillas cuando ya se veía que evidentemente la pandemia estaba avanzando por mucho que no lo reconociera el gobierno. Hubo una derivada de esa polémica en la propia Policía Nacional. Se cargaron al responsable de cuestión sanitaria, el responsable de asistencia sanitaria dentro de la policía porque osó elevar un informe a Fernando Grande Marlaska, para no variar, diciendo no podemos estar mandando a nuestros equipos sin mascarillas, hay que comprar mascarillas. Y ella en aquel momento estaba de parte de la necesidad de mascarillas, hasta que por lo visto le debieron decir, a ver, ¿qué no te has enterado? Que los que estamos bloqueando la compra de mascarillas somos nosotros. Nosotros tenemos una trama que compra mascarillas. Así que chitón, momento en el que no volvió a hablar de la famosa historia de las mascarillas. Eso en aquella época. No volvió a hablar de nada y estuvo perfectamente de acuerdo en que la reacción que tenía que tener nuestro país al problema de la pandemia era el cerrojazo total a la actividad y cargarse, como se cargó en aquel momento, nada más y nada menos en los primeros días de marzo, de 1 millón de empleos. Fíjate que el saldo de todo el año 2020 resulta engañoso. En 2020 fue un año donde el paro creció mucho, pero oficialmente solo creció en 380.000 puestos de trabajo. ¿Por qué es engañoso esto? Bueno, pues porque en realidad el empleo que se destruyó estuvo digamos concentrado en los famosos ERTE, donde metió a nada más y nada menos que 4 millones de trabajadores. Es decir, un saldo terrible que todavía hoy arrastramos, porque todavía hoy tenemos a más de 10.000 personas que están en los famosos ERTE que vienen todavía de la pandemia. Unos ERTE que no, evidentemente, por la, digamos, diseño técnico de la figura, no figuran, no aparecen como parados reales, pero son en realidad gente que quería trabajar y no podía. Teníamos uno de los saldos de empleo peores de los países de la Unión Europea. Esto era en la actuación de la pandemia. Vamos con más asuntos. Reforma laboral, los famosos fijos discontinuos en inactividad. ¿Sabes lo más gracioso de la huella que ha dejado esta reforma laboral de la que tanto presume Yolanda Díaz en nuestra sociedad, en la España actual? No es que se cambiara el término de empleado temporal por empleado fijo discontinuo para disparar directamente la contratación indefinida y decir que España es pionera o primera o la que mejor soluciona estos problemas, porque lo que hizo fue cambiarlo de nombre. No es esto tan anecdótico, sino fíjate lo siguiente. En 2019, si contamos el número de parados reales que había, que era el número de parados, contando además los parados que están haciendo cursos de formación y que salen de las listas oficiales, o los parados que están buscando un trabajo, pero en unas condiciones especiales, pues yo qué sé, porque pues gente que necesita trabajar solo por las tardes o por las mañanas, porque tiene alguien a su cargo, que no dejan de ser parados, que quieren trabajar y no pueden, pero que también salen de las listas de parados oficiales. Si contamos todos los parados reales, quitando ese maquillaje, teníamos 3,7 millones de parados. Hablo del año 2019. Si ahora hacemos el mismo ejercicio, pero tenemos que incluir a todos los que ha metido debajo de la alfombra la señora Yolanda Díaz de un plumazo, que son los fijos discontinuos en inactividad, repito, para el que quiera oír, gente que no tiene trabajo, que le gustaría trabajar y no puede, y que en muchas ocasiones está cobrando el subsidio de desempleo, todas estas personas, más el maquillaje que ya heredamos de Caldera, estamos por encima de los 4 millones de parados. Es decir, que desde 2019 hasta ahora hemos pasado de 3,7 a más de 4 millones de parados. Bueno, y te digo una cosa, eso sin contar con el hecho de que muchos de los empleados realmente en estos momentos tienen un trabajo a media jornada, a tiempo parcial. Y pluriempleo. Efectivamente, es decir, si de veras no contásemos por persona que está trabajando, sino por persona que está trabajando a tiempo completo, es decir, si contásemos o homologásemos el número de personas por las horas que trabajan para hacer los trabajadores completos, yo estoy convencido que la cifra sería muy superior porque se ha disparado el número y de hecho se están sustituyendo trabajos a tiempo completo por trabajos a tiempo parcial. Por tanto, 2 personas que trabajan la mitad no son 2 puestos de trabajo en términos de sostenibilidad del sistema de pensiones, de pago de determinadas
determinadas cuestiones. No, es medio y medio. Y medio en mi pueblo dan 1, no dan 2. Por supuesto, más allá de el galimatías normativo que ha generado el hecho de que tengas que hacer contratos a gogo. Bueno, tú lo sabes perfectamente. En televisión tienes que hacer un contrato cada vez que acudes. Con lo cual tenemos que, para ganar 300.000 nuevos puestos de trabajo, tienes que firmar como 15 millones de nuevos contratos. Es una auténtica barbaridad. Y algo que insiste mucho el señor Fernández Santillana, el responsable de estudios de uso, lo dice constantemente: el nivel de precarización al que nos han sometido con este nuevo esquema de reforma laboral es terrible. Por esto que estabas tú diciendo, y porque cada día encontramos más gente, decía José Luis hace bien poco, dice: oye, Luis Fer, pero tú no te has dado cuenta de que en las cifras del paro el número de ocupados que está apuntado en las listas de empleo porque buscan otro trabajo no hace más que crecer? Tenemos más de 800.000 personas que en España tienen pluriempleo, los que lo declaran, porque hay quien no lo declara y hay quien está trabajando en negro. En definitiva, una situación que, si te vas a las cifras gruesas, ya están suponiendo, bueno, pues un gap terrible. Están presumiendo de que creamos más empleo que nadie en Europa, y resulta que cuando bajas a las cifras y te escarbas y buscas los parados reales que tenemos más parados hoy de lo que teníamos en 2019, con un gobierno que presume precisamente de ser el que más empleo crea de toda Europa. Un auténtico desastre. Pero es que no se queda aquí la cosa, porque otra de las grandes medidas, de las grandes apuestas de las que saca pecho la señora Yolanda Díaz, es el famoso salario mínimo interprofesional. Si nos vamos a los cálculos que ha hecho, por ejemplo, la consultora Free Market, las subidas del salario mínimo interprofesional, que desde que llegó la señora Díaz al gobierno hasta ahora ha sido de un 66%, nada más y nada menos, han impedido, que esto es lo que nunca ven los socialistas, no hablamos de lo que haya destruido directamente, que eso también es medible, sino lo que se ha dejado de crear precisamente por el efecto del salario mínimo interprofesional. Más de 320.000 puestos de trabajo que no se han creado, además de destrozar a las pymes, a las micropymes, donde se produjo una caída enorme del empleo, la fuerte rotación que ha traído y, por supuesto, de nuevo, la precarización de los puestos de trabajo. Hay un detalle que se le escapa a mucha gente cuando analiza el salario mínimo interprofesional, Carlos, y es que a menudo se piensa en la gran empresa, en la gran multinacional, que obtiene grandísimos beneficios. El otro día el presidente del gobierno lo puso encima de la mesa cuando estuvo presumiendo de los resultados que tenía el IBEX 35 en bolsa. ¿Qué grandes beneficios tienen? A ver si los reparten un poquito más. No se da cuenta. Bueno, primero, que a mí siempre me gusta recordar que el IBEX 35 está lleno de empresas, 35 en concreto, donde la gran mayoría en el plano internacional son consideradas small caps, empresas de pequeña y mediana capitalización, que no tenemos, digamos, una élite empresarial con capitalizaciones de billones de euros. Eso para empezar. Para continuar, que las grandes empresas y las grandes multinacionales representan poco más del 1% del tejido productivo en España. El 98,8% de las empresas en España son pequeñas y medianas de menos de 50 empleados. Claro, el salario mínimo interprofesional, si miras a qué porcentaje de empleados le ha afectado a una Telefónica de turno, a un Santander de turno, a un Caixa de turno, que sería igual el 2, el 1, el 2% de la masa de empleados. Pero en una empresa de 50 empleados, en una empresa de 10 empleados, Carlos, en una empresa de 5, ¿a qué porcentaje de sus empleados le ha afectado la subida del salario mínimo interprofesional? Pues probablemente al 100% en muchos casos, al 50% en otros muchos, y eso tensiona una situación de liquidez y de caja en muchísimas empresas, que lo que ha hecho ha sido o bien reducir personal, o bien reducir productividad, o bien tener que adaptarse y tratar de mantenerse en una situación de no crecimiento durante un tiempo muy prolongado. Pero sobre todo, la salida de Yolanda Díaz, que no se produce ni por ser eficaz ni por ser una inepta en el Ministerio de Trabajo, porque si fuera por ese factor no tendría que haber entrado nunca, se produce por un factor político, y es que sus propios compañeros de formación ya no la quieren. Vamos a dejarnos de historias, porque encima pretende irse como una heroína. Dice: yo siempre he luchado. Tú has luchado por tu puesto, que es lo único que has sabido fabricar de toda
toda la vida. Yolanda Díaz es una persona que venía enchufada directamente por su padre y por su tío, que eran dos jefes dentro de Comisiones Obreras. La enchufaron. Bueno, ella hizo Derecho, dice que trabajó en un despacho, bueno, debió trabajar 2 días y medio, que un día fue el de coger posesión del sitio, del puesto de trabajo, un día el de tomarse cafés y medio día el de darse cuenta de que aquello no era lo suyo. Y a partir de ahí se dedicó, a través de Comisiones Obreras, a entrar con la influencia que tiene un gran sindicato como Comisiones en determinados partidos. Entró en BNG, entró en determinadas formaciones y ha acabado en esta cosa extraña llamada Sumar. Y en cuanto le han dado una responsabilidad en un ministerio, que es una persona que no ha trabajado en su vida, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues España tiene en estos momentos la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea en paro general, la mayor en paro femenino, la mayor en paro juvenil. Como estaba explicando Luis Fernando, no solamente no se ha reducido el paro real, sino que se ha incrementado. Por el camino, la tasa de precariedad que tenemos se ha llevado ya a niveles absolutamente récord, en los cuales, pues cerca del, no sé, el 12, el 13% de los contratos son lo que toda la vida hemos llamado contratos realmente fijos, estables y a jornada completa. El resto son parciales, son fijos discontinuos, son temporales, una birria de contratos. Eso cuando ella decía que venía a acabar con la precariedad. O sea, esta es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es una persona que ha fracasado absolutamente en todo, salvo en una cosa, en vivir mejor. Ella, sistemáticamente, mientras dice defender a todos los pobres. Esto es Yolanda Díaz. Y en estos momentos yo estoy convencido que se fabricará lo que sea, o intentará meterse en listas del PSOE, o intentará ir como candidata a yo que sé qué formación. Lo que no va a hacer nunca es lo que no sabe hacer, que es trabajar. Bueno, ya dijo, ¿no?, en esta comunicación: trabajaré por vosotros desde el gobierno o desde fuera del gobierno, pero trabajaré por vosotros. Es decir, amenazo con que voy a seguir ahí. Algo me inventaré para estar Ella ahí. aprobó el cargo público hace muchísimo tiempo y no se baja de ese coche oficial ni de broma, porque por debajo de esas 4 ruedas del coche oficial tienes que trabajar. Y ella vive de sarao en sarao y vive de postureo en postureo. Pero si es una persona que cuando se estaba votando la ley del sí es sí, que ella la lanza, luego dice que ella alberga dudas, pero nunca jamás votó en contra. No. Bueno, el día de la votación definitiva se marchó, que la cazamos en Libertad Digital, se había marchado por la zona más cara de Madrid de compras. El día que se estaba debatiendo y votando la ley del sí es sí. Dice, pero es que no puedes tener la cara más dura. Has metido en un embolado tremendo a todo el país votando una ley suelta a violadores, que por cierto, esto que estamos viendo ahora de que muchas denuncias de agresiones de acoso dentro de los partidos o de otras organizaciones no llegan a tribunales, en parte, otra parte de culpa evidentemente está en las presiones que ejerce cada uno, pero una parte de culpa también es de la ley del sí es sí, que generó una especie de cinturones, de sistemas de control interno. ¿Cómo que sistemas de control interno? Lo que hay que hacer con las agresiones es llevarlas a los juzgados, claro, y que se investiguen. Eso también es obra y gracia, o por lo menos respaldo, de la formación en la que estaba Yolanda Díaz. Todo lo que ha tocado lo ha destrozado, salvo su cartera. Absolutamente todo. Y la última de las medidas que te trae, digo, estabas ahora hablando, digo, a ver dónde encontrará trabajo Yolanda Díaz. De Rider yo creo que tampoco, porque tuvo sí, sí. Otra de las cosas de las que saca fecha, la ley Rider. Bueno, pues la ley Rider ha provocado un 7% en la caída del empleo dentro del sector delivery, una caída del 3% en los salarios dentro del sector delivery y una reducción de 2,5% de las horas trabajadas. Como dice en este caso el CEO de una cadena de hamburgueserías que ha denunciado precisamente esta ley Rider y que ha dicho que ese cambio forzado de modelo de riders autónomos a rider 100% contratado ha hecho que pierdan todas las partes. Por un lado, subraya, los riders ganan menos y no pueden decidir cuándo y cuánto trabajan. Dificulta la entrada en el sector de esos riders más ocasionales que necesitan un dinero y además provocan retrasos a los clientes a los que les debemos, en este caso, el servicio. Es tocarlo absolutamente todo para destrozarlo. Sí, pero fíjate que todo tiene una misma dirección, porque tú dices, vamos a ver, el trabajo de rider. Hay gente que lo utiliza para complementar su trabajo, para sacarse un plus, enhorabuena. Hay gente que lo utiliza para pagarse los estudios, enhorabuena. Hay gente que lo utiliza nada más llegar, es un trabajo que es duro, tienes que estar todo el día en moto, en bici, etcétera, por la calle, es un trabajo duro. Otros no lo quieren, pues inmigrantes de los que llegan y quieren venir para trabajar, no para delinquir, pues se meten ahí, enhorabuena. Bueno, ¿qué es lo que hizo al meter todos esos nuevos requisitos, al hiperregular ese trabajo? Los expulsó a todos ellos de ahí, a todos les quitó esa oportunidad, pero sobre todo, metió ya la semilla de sindicalizar esos puestos de trabajo. Al hiperregularlos, tiene que haber alguien controlando que se cumpla la nueva regulación. ¿Quiénes se dedican a controlar las nuevas regulaciones en los trabajos? Entre otros, comisiones obreras. Ha sido
toda la vida un agente encubierta de comisiones obreras. Por eso le hacen la ola como se la hacen cada vez que hay un acto de esto sindical. ¡Oh, Yolanda, maravillosa! Claro, metisteis un satélite dentro del gobierno. ¿Y qué es lo que pactó Sánchez? Sánchez sabía perfectamente que traía literalmente a una persona con una ineptitud en materia laboral y en todas las que ustedes se imaginen. ¿Pero qué era lo que hacía? Firmar el acuerdo con los sindicatos. ¿Cuántas huelgas generales le han hecho estos sindicatos? ¿Cuántas huelgas han hecho estos sindicatos? Y la pérdida de poder adquisitivo es dramática, y la gente no puede acceder a vivienda, y los puestos de trabajo son más precarios que nunca, y se están sustituyendo contratos fijos por contratos parciales. Pero él firmó la paz con comisiones. Hombre, ¿tanto? ¿A cambio de qué? A cambio de que la señora del piso, que dice que es que cómo sufría en un piso de más de 400 metros porque no veía el horizonte gallego. Pues márchate, vete a trabajar a tu casa y ya está, que es muy sencillo, de verdad. ¿A trabajar de qué? Carlos. A mí me da igual, o sea, de lo que ella quiera. ¿No dice que es abogada? Sí, sí. ¿Que estudió Derecho? Tiene unos conocimientos de Derecho, vamos, los mismos que yo sobre el waterpolo femenino de Australia. La verdad que cuando empezamos, Carlos, en Libertad Digital, en Libre Mercado, a ir analizando punto por punto las consecuencias de cada una de las normas que esta señora ha puesto encima de la mesa, y no hemos analizado, evidentemente, la de la reducción de la jornada laboral, porque, gracias a Dios, no se ha aprobado todavía. Digo todavía porque todavía no se ha ido, todavía está ahí, parece que se nos ha ido, pero no se ha ido Yolanda Díaz todavía, y amenaza con ponerla en marcha. También tendremos que analizar pues las consecuencias de esa norma, que desde luego no va a ir a favor de generar más productividad, más riqueza y más puestos de trabajo. De hecho, el gran problema que tenemos, Carlos, y lo sabes muy bien, es que tenemos un problema de productividad crónico ya en nuestra economía, y un problema de productividad que se ve muy agravado por un trabajo extraordinariamente precario y una incapacidad de generar atracción de riqueza. Bueno, todo esto sin contar el bombardeo sistemático a las empresas, la inseguridad que ha generado en torno a ellas, el estar permanentemente cambiando toda la regulación. Creo que ha habido 6 subidas, ¿no?, del salario mínimo interprofesional. Ha subido un 66%, se ha alterado, que es una auténtica barbaridad. Se ha alterado todo el sistema de controles laborales, la famosa historia del sésame, todo esto. Todo eso es interpretado por las empresas como, vale, que no nos queréis, ¿no? Pues corte de mangas y me marcho a otro sitio. Y todo eso sumado al apoyo que ha dado sistemáticamente a todas las subidas de impuestos, personales y empresariales. Las empresas han tenido una subida de impuestos sobre sus impuestos de más de 25.000 millones. Pues calculen ustedes, esto lo analizan los departamentos fiscales de cada empresa y dicen, para el carro, ¿qué me voy a meter en España? Para que la ministra que me regula sea una sindicalista, para que me envíe a los sindicatos cuando quiera, para que me toque las narices, para que me diga que tienen que entrar en los consejos de administración los trabajadores que no han puesto un duro en esta empresa, para que me llene de una regulación durísima laboral con la cual no tengo ninguna flexibilidad, para que me saquee impuestos y para que encima me insulte. Pues no voy allá, muy sencillo. Y luego el escaparate que tenemos al exterior, que es otro de los asuntos que traía hoy a la mesa de la noche de Cuesta, Carlos, que es Beatriz Corredor. Beatriz Corredor, que presentaba resultados Red Eléctrica, evidentemente le han preguntado por todo. Fíjate que no ha incluido en las cuentas de Red Eléctrica las provisiones que debería haber incluido para hacer el pago de las indemnizaciones por si resulta que el organismo encargado de garantizar el suministro eléctrico en España tuviera alguna responsabilidad el día en el que no hay suministro para nadie en España. Es pues decir, el cero energético del 28 Si de no abril. Ha creado provisiones para pagarlo, imagínate lo que significa. No piensa pagar ni al tato. En absoluto, porque dice que van a salir indemnes, que ellos no van a tener ningún tipo de responsabilidad en el apagón. No ha entregado los audios a la comisión de investigación que hay en el Senado, los audios de aquel día entre la operadora Red Eléctrica y las empresas implicadas, Iberdrola, Endesa, que las empresas sí han dicho, ojo, que nosotros sí queremos que se oigan esos audios, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en que se puedan escuchar esos audios. Bueno, pues también se ha negado a ponerlos. Y luego ha salido una información, tengo que decir, en The Objective, que dices, no ha provisionado, pero tú fíjate, lleva 5 años cobrando más de medio millón de euros al año, 546.000 euros al año, pero me ha llamado poderosamente la atención porque ella lleva ganando lo mismo, no le han subido el IPC en los últimos 5 años.
pero resulta que a su consejero delegado dentro de Red Eléctrica ha pasado de ganar 774.000 euros en 2024 a más de 2 millones de euros en 2025. Es crisis. Porque cobró ¿Qué crisis? un 165% de subida porque cobró el extraordinario. Sin cobrar el extraordinario, una subida del 8%. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si te parece, Luis Fernando. Que un placer. Un gusto, Carlos. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar. Mañana aquí estaremos para todos ustedes, por supuesto. Ya han visto, nuevo informe de la UCO, más corrupción en el gobierno. El gobierno sigue demostrando que no tiene ninguna capacidad de aprobar absolutamente nada. Junts le sigue pegando cortes de manga, pero ahí sigue atrincherado Pedro Sánchez. Mientras saca la desclasificación de los papeles del 23F, a ver si con eso coge un poco de oxígeno. Y acabamos la jornada insultando Pedro Sánchez, entre otros a nosotros, o mejor dicho, especialmente a nosotros. Ha sacado por ahí al bufón este que tiene, es su contratado de Óscar Puente. Digo bufón porque es bufón. O sea, en las Cortes absolutistas había un personajucho que se ponía un gorro con cascabeles, daba vueltas e insultaba a aquellos que le caían mal al rey, ¿no? Al rey absolutista. Bueno, pues ¿qué es Óscar Puente? El que insulta a aquellos que le caen mal a su jefe. Él lo dijo. ¿Es mi puto amo? Pues si es tu puto amo, tú eres el puto siervo. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno, pues ahí lo ha sacado para insultarnos, que si libertad vegetal, que si no sé qué. Así hemos acabado. Esto es el gobierno de España. Tremendo. Esto es el gobierno de España. Bueno, mañana les contaremos más cosas, por supuesto. Ya saben, viva España y viva la libertad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.